La historia de la Iglesia Católica. Nuestra travesía comienza en el siglo I, en la antigua Palestina, con la crucifixión de Jesucristo. Luego, presenciamos la proclamación de Pedro, como primer papa, en el año 34. Avanzamos a la legalización de la Iglesia en el 313 después de Cristo, gracias al emperador Constantino. Viajamos a la Edad Media, observando la creciente influencia de la Iglesia en el gobierno y la cultura. Pasamos por la Reforma del siglo XVI, un hito que cambió para siempre la Iglesia. Finalmente, llegamos al presente, donde la Iglesia sigue siendo una fuerza influyente en la sociedad mundial. Acompáñanos en este viaje por la historia de la Iglesia Católica, descubriendo su pasado lleno de misterio, suspenso y emoción. La vida extraordinaria de Jesucristo y sus apóstoles. Nuestro relato inicia con Jesucristo, el profeta divino, nacido en Belén. Su nacimiento fue profetizado y marcó la historia. Criado en Nazaret, Jesucristo demostró sabiduría y comprensión sorprendentes. Su educación espiritual comenzó desde temprana edad. Jesucristo comenzó su ministerio a los 30 años. Curó a los enfermos, dio vista a los ciegos, incluso resucitó a los muertos. No solo fue notable por sus milagros, sino también por sus enseñanzas. Jesús predicó sobre amor, perdón y salvación. Tuvo 12 seguidores cercanos, conocidos como los apóstoles, cada uno con su historia única. Amigos fieles hasta el final. Sin embargo, Jesucristo fue condenado y crucificado. Pero 3 días después, se dice que resucitó, sellando su legado eterno. La vida de Jesucristo y sus apóstoles pueden enseñarnos mucho. Reflexionemos sobre su historia, su amor y su sacrificio. Pedro, el primer papa y su crucifixión invertida. Desde las orillas del mar de Galilea, emerge la figura de Pedro, primero en la lista de los discípulos de Jesús. Nacido como Simón, Jesucristo le otorgó el nombre de Pedro, convirtiéndose así en la piedra fundacional de su iglesia. El papel de Pedro no fue fácil, guió a la iglesia en tiempos turbulentos y enfrentó la persecución del emperador Nerón. La crueldad de Nerón llevó a Pedro a Roma, donde se encontró con un brutal destino, la crucifixión invertida. ¿Por qué invertida? Pedro insistió en ello, sintiéndose indigno de morir de la misma forma que su amado Maestro, Jesús. Este acto de humildad intensificó la fe y la devoción de los primeros cristianos, convirtiendo a Pedro en un mártir de incalculable valor. Así, la historia de Pedro, el primer papa, es un vívido recordatorio de sacrificio, humildad y fe inquebrantable en medio de la adversidad. Título: El viaje fascinante. Los orígenes de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica surge en Constantinopla, hoy Estambul. Un origen fascinante que se revela al mundo. El protagonista principal es el emperador Constantino, figura crucial en este viaje religioso. Constantino convoca a líderes de varias iglesias, creando un cónclave de fe y discusión. Estas reuniones serían la base de la creación de la Iglesia Católica, un hito en la historia. Se discutieron dogmas, se establecieron reglas y se unificó bajo un solo credo, el catolicismo. Finalmente, se consolida la Iglesia Católica, un legado religioso que aún perdura en nuestros días. Historia de la Iglesia Católica, influencia en la Edad Media. La Edad Media fue un periodo de gran influencia para la Iglesia Católica. Fue un pilar central en la sociedad. Los reyes y gobernantes buscaban el respaldo de la Iglesia para legitimar su poder. La Iglesia se convirtió en un poder político. La cultura medieval estuvo impregnada de religiosidad. La vida cotidiana, el arte y la literatura estaban dominados por temáticas religiosas. La Iglesia también jugó un papel importante en la educación. Los monasterios eran centros de aprendizaje y conservación de conocimientos. Sin embargo, también hubo conflictos. Las luchas de poder entre la Iglesia y los monarcas marcaron esta época.
La Iglesia Católica en la Edad Media no fue solo una institución religiosa. Fue un actor clave en la formación de la Europa medieval. La Inquisición, un oscuro capítulo de la Iglesia Católica. La Inquisición fue un periodo tenebroso en la historia de la Iglesia. Comenzó en el siglo XIII, específicamente en el año 1231. Este tribunal eclesiástico nace con el objetivo de perseguir y castigar las herejías contra el dogma cristiano. Sin embargo, su actuar fue marcado por la crueldad y la intolerancia. Durante casi 700 años, la Inquisición perpetuó violencia y miedo hasta su abolición en el siglo XIX. Su fin oficial llegó en 1820. Entre sus actos más atroces destacan las torturas, los juicios sumarios y las hogueras donde se quemaban vivos a los condenados. La historia de la Inquisición es un reflejo de cómo el poder religioso puede desembocar en abusos y atrocidades cuando se desvía de la misericordia y el amor. Finalmente, es un capítulo que la Iglesia reconoce con dolor y del que busca aprender para evitar repetir errores del pasado. Martín Lutero y la Revolución de la Reforma del siglo XVI, claves de un cambio radical. Bienvenidos a un viaje en el tiempo. Exploraremos la vida de Martín Lutero y su papel en la Reforma del siglo XVI. Nacido en Alemania, Lutero inicialmente buscó ser abogado, pero un evento transformador lo llevó a convertirse en monje agustino. Desilusionado por las prácticas de la Iglesia Católica y su venta de indulgencias, Lutero comenzó a cuestionar las enseñanzas establecidas. En 1517, clavó sus famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, desafiando las indulgencias y la autoridad papal. Este acto desencadenó la Revolución de la Reforma, dividiendo el cristianismo y llevando al nacimiento del protestantismo. Lutero tradujo la Biblia al alemán, haciendo accesibles las escrituras a la gente común y fomentando la educación y la lectura. Con su audacia, Martín Lutero cambió el curso de la historia, defendiendo la fe basada en la gracia y no en las obras. Desarrollando la historia de la Iglesia Católica del siglo XX al XXI. En el siglo XX, la Iglesia Católica enfrentó grandes desafíos. Las guerras mundiales pusieron a prueba su mensaje de paz y amor. Con el Concilio Vaticano II, iniciado en 1962, la Iglesia buscó modernizarse. Se promovió la misa en lenguas vernáculas, acercando la fe a los fieles. Juan Pablo II, elegido en 1978, marcó una era. Viajero incansable, buscó la paz y el diálogo entre religiones, dejando un legado único. El inicio del siglo XXI presentó nuevos retos. La Iglesia enfrentó crisis internas, especialmente relacionadas con escándalos de abusos, poniendo a prueba su credibilidad. Benedicto XVI, electo en 2005, enfocó su pontificado en la tradición y la fe, pero su renuncia en 2013 sorprendió al mundo. Francisco, el primer papa latinoamericano, trajo aire fresco en 2013. Con énfasis en la misericordia, ha buscado una iglesia más inclusiva y cercana a los marginados. Hoy, la Iglesia Católica continúa su misión de evangelización, adaptándose a los tiempos modernos sin perder su esencia. Su historia sigue escribiéndose día con día. Encuentra consuelo y fuerza, la Iglesia Católica y las enseñanzas de Jesús en nuestras vidas. En un mundo lleno de incertidumbre, hay un faro de esperanza que ha guiado a la humanidad durante siglos, la Iglesia Católica. Esta institución no es solo un lugar de culto, sino una comunidad que abraza las enseñanzas de Jesús, promoviendo amor, compasión y perdón. Jesús nos enseñó a amar al prójimo como a nosotros mismos, un mensaje que hoy en día resuena más fuerte que nunca. A través de sus palabras, encontramos consuelo en momentos de soledad, una mano amiga en la oscuridad, señalando siempre hacia la luz. La existencia de Dios, un tema de profunda reflexión, se vuelve más clara a medida que vivimos según estas enseñanzas. En cada acto de bondad, en cada gesto de compasión, se manifiesta la presencia de algo superior que nos guía y protege. Así, la Iglesia Católica y las enseñanzas de Jesús nos transforman, dándonos fuerzas para ser mejores personas cada día, nunca solos, siempre amparados. Descubriendo la fe, como la Iglesia Católica y las enseñanzas de Jesús enriquecen nuestras vidas. En el crepúsculo de nuestro viaje, nos encontramos en un claro del bosque, rodeados de la majestuosidad de la creación.
Aquí, la importancia de la Iglesia Católica resplandece, siendo faro en la oscuridad. La brisa susurra historias de fe, recordándonos la presencia constante de Dios en nuestras vidas. Su existencia nos envuelve, ofreciéndonos un refugio seguro en el torbellino de la vida. Las enseñanzas de Jesús, como semillas de bondad, germinan en nuestros corazones. Nos muestran el camino hacia la compasión, el amor y la verdad, moldeando nuestro ser hacia lo mejor. En los momentos de soledad, cuando el silencio pesa más que palabras, las enseñanzas nos recuerdan que nunca estamos realmente solos. En esa soledad, encontramos una compañía eterna, un apoyo inquebrantable. La vida, con sus altibajos, a veces nos lleva al límite. Pero es en esos momentos cuando la fe nos proporciona la fuerza para seguir adelante, recordándonos que hay algo superior. Ese algo superior, siempre atento, nos guía a través de los desafíos, ofreciéndonos su mano amorosa. Nos ayuda a levantarnos, a sanar nuestras heridas, a seguir luchando otro día. Al final de este camino, cuando miremos hacia atrás, veremos cómo las enseñanzas de Jesús, la fe en Dios y la Iglesia Católica han sido nuestro mayor apoyo. Han sido la luz que nos guió a través de la oscuridad, hacia un amanecer de esperanza y amor.